Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Gestión de Conocimiento. Estamos viviendo un momento clave de la historia, un momento en el que el equilibrio de poder mundial está cambiando y China está en el centro de ese cambio. La pregunta no es si China influye en el mundo. La verdadera pregunta podría ser, ¿entendemos realmente qué busca China y cómo ese cambio nos afecta a todos? Una vez más, bienvenidos a su podcast Gestión de Conocimiento. El podcast donde analizamos los temas globales, los temas de interés, los temas con gran contexto y con gran pensamiento crítico, y para lo cual nos encontramos con Pedro Bedón. Amigos, como siempre, agradecerles su participación y audiencia. Gracias, Pedro. Y también nuestro buen amigo César Ferreiros. ¿Cómo están, amigos? Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Gracias, César. Amigos, si este episodio te aporta valor, te invito desde ahora a suscribirte y compartirlo, porque entender el mundo es una forma de prepararnos para el futuro. Vamos a hablar sobre el tema China, pero yo quisiera comenzar con un contexto histórico. Para entender el rol geopolítico de China hoy, primero debemos mirar su historia. Henry Kissinger, en su libro On China o On China, explica algo clave. China no se percibe como una potencia emergente, sino como una civilización milenaria que está recuperando el lugar que tuvo durante siglos. Durante gran parte de la historia, China fue el centro económico y cultural de Asia, eso lo sabemos todos nosotros. El llamado siglo de la humillación entre el siglo XIX y mediados del XX marcó una profunda herida nacional. Desde entonces, el objetivo del liderazgo chino ha sido claro: estabilidad interna, desarrollo económico y recuperación del prestigio internacional. Por eso, cuando China habla del rejuvenecimiento nacional, no se trata solo de crecimiento económico, sino de identidad, poder y memoria histórica. Pedro, ¿qué nos dirías al respecto, por favor? Claro, sí, lo que mencionas es en realidad importante para entender cómo se ha ido desarrollando China, ¿no? China es una cultura milenaria, efectivamente, que ha aportado muchas cosas a la humanidad. O sea, ellos tenían ciencia, son inventores de la pólvora, la seda, la imprenta, ¿no? Sabemos que Gutenberg con los tipos de metal, pero los chinos lo habían hecho pues, siglos antes con tipos de madera, ¿no? Entonces, la brújula y una serie de inventos que han aportado a la humanidad porque es una cultura que busca un desarrollo, que tiene conocimiento, que tiene ciencia. Pasó el tiempo, y al igual que la cultura incaica en el caso nuestro de peruanos, fue una cultura también grande, pero con el tiempo, con los hechos de la conquista, y en el caso de China con efectos de guerra, todo se perdió un poco esto, ¿no? Pero si se dan cuenta, el desarrollo de China más o menos sigue el desarrollo antiguo, ¿no? Donde había un emperador y no era un tema democrático. Bueno, acá el emperador pues es el líder chino, ¿no? Que tiene una secuencia y que tiene un programa pues de, no solamente como en el caso de los gobiernos democráticos, en donde tú tienes un periodo de 5 años, 4 años, y el que viene no necesariamente viene con una continuidad. El caso y la ventaja de China es que esto viene pues el anterior Mao Zedong y ahora Xi Jinping, ¿no? Que cada uno de ellos tiene pues un gobierno, vamos a decir entre comillas, de más de un lustro, de una serie de años que le permite continuar con una estrategia. Y es así que China, lo que ha logrado hasta hoy, no es que haya venido de improviso, sino que esto viene como consecuencia de una estrategia que iniciaron pues hace más de 30 años y, y la siguieron, ¿no? A diferencia de los occidentales, que no siempre quien plantea algo lo continúa al siguiente. Ellos sí, como es el mismo líder el que se mantiene a cargo del país
obviamente sigue la misma directriz y tiene avances, ¿no? Así es como China se ha desarrollado y en estos momentos pues es un líder tecnológico y dentro de su estrategia pues inicial y la parte inicial, como mencionó Rubén, en realidad de alguna manera la generó Henry Kissinger, que en 1971 es justamente cuando se dice que él secretamente viajó a China y hizo factible la reunión de Nixon-Mao, en donde indirectamente puso a China en el desarrollo que actualmente tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque lo incorporó en un mundo comercial que antes estaba aislado, ¿no? Y por otro lado, había un nexo entre Estados Unidos y China, en donde el beneficio era para Estados Unidos tener eh, objetos y materiales económicos frente a una reducción de costos en su fabricación cuando se instalaban las fábricas en China. Pero esa relación fue pues la primera etapa en el desarrollo de China, porque ha tenido otras etapas en donde actualmente ya ellos están en una situación de no solamente ser seguidor, sino ellos quieren ser líderes. Y tanto es así que si uno revisa cómo está la geopolítica actual, en realidad es multipolar, ¿no? Por un lado se dice pues que Estados Unidos ha puesto más su interés en todo lo que es América, China en todo lo que es Asia y un poco de África, y Rusia también en lo que es Europa y lo que es un poco de África. Y es así, China ha invertido pues capitales, ¿no? En diferentes países, en Latinoamérica y en África principalmente. Venezuela, por ejemplo, que ha sido recientemente punto de las noticias como consecuencia de la extracción de, de quien gobernara, Maduro, porque el presidente electo no fue. El tema es que eh, Venezuela le debía pues, 60.000 millones de dólares a China. Y entonces ahora Estados Unidos, que toma el control de Venezuela, debe haber tenido un acuerdo previo, me imagino, no, eso especulo, porque por medio hay 60.000 millones de dólares que China ha impuesto. Entonces, esos intereses están ahí. Eh, por otro lado, en el caso peruano, pues ha hecho inversión en el puerto, un puerto que es importante y que más que beneficio al Perú, es estrategia de China para sus materiales. ¿Por qué? Porque ahora lo que está haciendo es buscar mercado independiente, ¿no? Dice, ok, yo me enfrento al líder, que es Estados Unidos hasta ahora, sigue siendo el líder, pero si no me compra, yo tengo otros mercados anexos y eso es lo que ha estado desarrollando. Entonces, ¿cómo ha estado desarrollando? Por un lado, ha estado propiciando inversiones con las cuales, de alguna manera, presiona a los gobiernos para que también sus materiales sean comprados. Entonces, de esa manera, está reubicando la mercadería que podía ser eh, cortada en el abastecimiento hacia los Estados Unidos, la puede reubicar. Esa es una parte de su estrategia, ¿no? Y segundo, la acumulación de oro, ¿no? Como consecuencia de que no quiere tener una dependencia respecto al dólar. En la primera fase, cuando era comercial, en donde se beneficiaban en teoría ambos, China produciendo y Estados Unidos el bajo costo de los productos que obtenía, eh, también iba acumulando superávit China, dólares, ¿no? Que después esos dólares los invertía en países como África y Sudamérica, pero no porque quiera ayudarlo, sino porque los recursos que tienen tanto África como Latinoamérica son importantes para la cadena de suministro que tiene China, ¿no? Sabemos que la tecnología en estos momentos tiene algunos recursos importantes, los minerales raros, la plata, después tienes la energía, que puede ser petróleo, puede ser nuclear, eólica, solar, pero la mayoría de los componentes electrónicos pues llevan minerales raros y resulta que el que tiene pues más del 70% del control sobre los materiales de estos minerales raros lo tiene China. Entonces, por una parte ya ellos se han abastecido de los materiales
Y ustedes sabrán pues que todos los paneles solares tienen esos materiales raros, ¿no? El galio, ¿no? Principalmente. Entonces, si eso es la nueva tecnología, si eso también requiere los armamentos nuevos, entonces, ¿quién tiene el control de eso? China, ¿no? Y es por eso que se está haciendo una fundición acá en los Estados Unidos de plata y otros minerales. ¿Por qué? Porque sabrán ustedes pues que en un misil lleva un porcentaje de plata. Entonces, la plata ha pasado de ser un mineral que simplemente podría llamarse refugio como el oro, y industrial, ahora ser un punto clave dentro del sector armamentista, ¿no? Porque es parte de los armamentos. Y también la plata, como buen transmisor eléctrico, es también en la parte electrónica, independiente de que sea armamento o no. Puede ser los vehículos, puede ser instrumentos electrónicos celulares, en fin, todo. Entonces, la plata ha pasado a ser un importante mineral dentro de esta estructura. Y esa es la razón por qué el precio ha subido tanto, ¿no? Y hay una diferencia. Voy a permitirme hacer un paréntesis. Según leía las noticias que ayer, decía pues que en el COMEX, que es en Londres, la plata se cotizaba pues a $75 la libra, ¿no? O perdón, la onza. Y resulta que en China estaban pagando 85. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente se dan cuenta que la importancia que tiene, ¿no? Y por eso también se está eh, iniciando la fabricación de una fundición acá en los Estados Unidos que justamente tiene como objetivo eso. Y para eso el abastecimiento se está suponiendo que va a ser de México y de Perú, pues, ¿no? Que son los principales productores de plata. Bueno, ahora, China no solamente tiene un factor geopolítico, tiene un gran desarrollo tecnológico, también tiene problemas. Tiene problemas de población, hay una reducción de población. Segundo, tiene problemas inmobiliarios. Esa noticia, por ejemplo, no se divulga mucho, pero hay un problema hasta ahora inmobiliario grande. Y eso ha traído como consecuencia también de la quiebra de algunos bancos regionales, que han sido reabsorbidos por bancos grandes. Los bancos grandes no tienen problema, pero toda la banca regional sí, como consecuencia del sector inmobiliario. El sector inmobiliario prácticamente lo han dividido en China en tres sectores, ¿no? Uno que son las ciudades principales, en donde sí, aún todavía hay un ligero incremento en el precio de las propiedades y hay demanda, pero débil. En los pueblos intermedios, en las ciudades intermedias, prácticamente no hay demanda. Y la peor parte la llevan en, digamos, estas ciudades catalogadas como no tan importantes, en donde se han construido prácticamente ciudades completas con edificios y que están inhabitadas. ¿Por qué? Por el problema inmobiliario y por el problema regional de la banca. Entonces, ahí tiene un problema serio. Claro, como el gobierno chino es el que lleva el control, ellos inyectan dinero para menguar este tema, pero a pesar de eso, el sector inmobiliario todavía está en deficiencia. Entonces, ese es un problema. El otro problema que China tiene es que no hay libertad. O sea, ¿ustedes han escuchado qué cosa es Falun Gong? Falun Gong es una corriente espiritual que nació pues allá en 1989, si no me equivoco, 90. Es una corriente espiritual que lo que conlleva era movimientos, como ellos hacen, como las artes marciales, como el tai chi, una situación de esa, pero adicionalmente a eso lleva una doctrina de beneficio a la sociedad, de tranquilidad espiritual, ¿no? De benevolencia, ¿no? Y aparentemente esta corriente que nació pues en los años 1900 tuvo muchos adeptos. Entonces llegaron a más de 70 millones de personas. Al principio el gobierno chino los apoyaba, pero en estos momentos son perseguidos. No están totalmente eh, presionados por el gobierno y no permite. No solamente eso, sino también a los cristianos y a los católicos, ¿no? ¿Por qué? Porque van en contra de lo que ellos tienen. Y el temor, el gran temor de China es que parte de la población no coincide con los principios del Partido Comunista Chino, el PSC, así como lo denominan. Entonces, ese es un riesgo que tiene. Eso tampoco se comenta mucho, solamente se comenta de China, el avance tecnológico, el lanzamiento de su primer
de su último portaaviones con gran tecnología, ¿no? Que sí la tiene, eh, pero no se habla de estos otros puntos, que son los negativos también, ¿no? Y que hay muchos chinos que obviamente salen los que tienen dinero y no quieren regresar a China, porque la libertad es un factor importante, ¿no? Que eso sí es bastante limitado en China. Bueno, yo le dejo la palabra a, a César para que continúe tocando otros temas complementarios a los que ya hemos tocado. Gracias, Pedro. En realidad has hablado un montón de cosas sobre China, cosas que yo no sabía y que han sido muy, muy interesantes. En realidad, China es ese gigante que despertó. Es un gigante que hace 30 o 40 años tenía, si viajabas a la China encontrabas a todos vestidos de la misma forma, con un uniforme caqui o un uniforme plomo, hombres y mujeres, y básicamente una economía agrícola. ¿Qué pasó para que en 40 años haya cambiado tanto? Realmente dos cosas. Una, la voluntad por parte de los gobernantes de China de modernizar su industria, y por el otro lado, la apertura china a la implementación de algunos sistemas fabriles que eran necesarios llevar o exportar hacia su tierra. Habiendo dicho esto, después de 30 años y después de que muchos de los procesos fabriles de las principales economías del mundo, especialmente la de los Estados Unidos, en donde el costo era caro, tenían que enfrentar a los sindicatos, tenían que asumir sobrecosto. Y por el otro lado, la presión por parte de los accionistas por generar mayores utilidades, fueron pasando poco a poco sus procesos. Primero procesos chicos, ¿no? Si yo hacía un zapato, pero necesitaba hacer los lazos y en la China me costaba centavos versus $1 en los Estados Unidos, bueno, me iba por ese lado. Luego empecé a hacer las suelas, luego empecé a hacer los zapatos, luego empecé a diseñarlos allá. Y hoy en día encontramos pues, como que la mayoría de los productos que son consumidos en el mundo son hechos en la China. China es un gigante, es la segunda economía más grande del mundo, después de la de los Estados Unidos. Es muy, muy grande. En realidad tiene un mercado muy profundo porque es un mercado interno profundo. Tiene más de 1.000 millones de personas que pueden consumir en cualquier producto que sea necesario. Y por el otro lado, tiene un mercado gigantesco en el exterior, alimentado básicamente por la demanda de los países industrializados o los países en desarrollo que necesitan cierto tipo de productos que no pueden ser generados hoy día por ellos. Es un líder, tengo las notas porque en realidad son muchos números los que se tienen que manejar, pero creo que sí son importantes. En tecnología ellos son líderes en lo que es inteligencia artificial y en ciberseguridad. En el caso de la inversión en el año 2024, porque esa es la información que pude obtener, su PBI generó 506 mil billones de dólares, una cosa gigantesca, ¿no? Y se solicitaron 70.000 patentes nuevas. Entonces, todo el que esté en la China, la gente hoy está buscando cómo desarrollar y generar nuevos negocios. Yo estuve en la China hace 6 o 7 años y una de las cosas que más me llamó la atención fue su infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, hablo de edificios, hablo de las carreteras, etcétera. Y la forma como te podías comunicar de un lado a otro. Y entrabas a su metro, era un metro que cada vagón me parece que tenía como 50 metros de largo, era una cosa gigantesca, monstruosa, y entraban 12 o 15 vagones. La ciudad, tenías una ciudad debajo de la ciudad, estoy hablando de Pekín, con un sistema de interconexión súper buenos y con algo que me llamó mucho la atención. En ese momento yo viajaba con mi pareja y la gente iba y paraba en un mall que quedaba en un sótano. Yo le dije, ¿para qué vamos a este mall? Es que aquí hacen productos falsificados. Entonces, en la China, tú puedes ir y buscar, por ejemplo, lentes Ray-Ban, pero que sabes que no son originales, pero están falsificados. Puedes conseguir zapatillas, Adidas, Nike, lo que sea, o productos de marca,
y todo el mundo va y compra. Cuando tú comparas un producto con el otro, son muy similares. Y yo decía, oye, hemos venido a la China para comprar una cosa que no es original. Y ese era un poco el problema que tenía en ese sentido. Yo siempre he tratado de apoyar al que genera la idea y no he estado un poco en contra de los productos piratas. Pero bueno, otra cosa que me llamó la atención en la China es tú estás caminando. Basta con que mires algo, mires el lapicero y ya, el chino ya te miró y dice, le ha interesado. Entonces te pregunta, primero, ¿de dónde eres? Entonces, porque te escucha hablar en español, ¿no? De México, de Argentina, de Chile, no sé, cualquier otro país que se te pueda ocurrir. Y ya tienen un perfil de esa persona. Entonces, cuando tú estás ahí, sabes que el mexicano paga y no regatea. Pero el peruano sí regatea. Y el argentino solamente pregunta y no compras, ¿no? Entonces, no estoy haciendo ninguna valoración peyorativa sobre ninguna nacionalidad en particular, sino estoy tratando de dar ejemplos nada más. Pero lo importante para el chino es vender. No importa si hace un negocio regular o un negocio malo, pero te tiene que vender de todas maneras. Eso es algo que tienen dentro de su ser y funciona bastante bien. Bueno, China tiene varias cosas muy interesantes. Una de ellas, y la más interesante de todas, es que desarrollaron WeChat. WeChat es algo así como un sistema en donde tú puedes chatear, algo así como, no sé, a ver, ¿qué se me ocurre? Es que es una mezcla de todo. Es una tienda, es un agente de viajes, es un sistema que puedes usarlo para acceder a tus cuentas en el banco. Es un sistema con el cual puedes hacer reservas. Es un sistema con el cual te puedes comunicar con la gente y todo a través de una sola plataforma. Es algo súper poderoso y que es utilizado en forma totalmente natural por ellos. La tecnología para ellos es algo súper natural. No hay ningún problema para utilizarlo. Puedes usar unas tarjetas especiales para lo que es el pago de la movilidad, pero también puedes usar este widget para pagar tu movilidad. O puedes pagar un taxi, o puedes parar en una tienda tipo 7-Eleven, o sea, estas tiendas que hay en los supermercados, o perdón, en los grifos, y comprar lo que tú desees. Entonces está súper elaborado. Yo creo que alguien que está tratando de hacer algo similar aquí, en el caso del Perú, es ya porque ya poco a poco está tratando de implementar nuevas funcionalidades, no solamente el pago de una persona a otra, sino el pago de una persona a negocios, a pequeños negocios, y también ya te permite inclusive pedir préstamos. Y seguramente vamos a ver mayores cambios en el futuro. Les decía que China es la segunda economía más importante del mundo. El mercado de Chile es un mercado mundial, es un mercado en donde realmente tú puedes obtener lo que tú quieras en base al precio que estés dispuesto a pagar. Tú quieres una licuadora, perfecto. ¿Cómo la quieres? ¿Quieres una licuadora de 500 watts o de 1000 watts? O lo quieres con un cordón de 1 metro o lo quieres con un cordón de 50 centímetros. Dependiendo de lo que estés dispuesto a pagar, ellos van a hacer el producto sin ningún problema. ¿Cuáles son los desafíos que hoy están teniendo en este momento? Ya los mencionó algunos Pedro, ¿no? Los desafíos son básicamente el crecimiento de una población sumamente grande que necesita alimentarse. Uno de los grandes problemas de la economía china es que necesitan alimentarse y necesitan comprar productos de consumo masivo. Y esa es la razón por la cual han hecho inversiones gigantescas y millonarias en diversas partes. En Latinoamérica ya se ha hecho en Honduras una inversión de más de $1.000 millones. Y en el caso de Perú, una cifra similar en el puerto de Chancay. ¿Qué es lo que pretenden hacer con esto? Es básicamente canalizar toda la exportación de los productos agrícolas de estos países para poder alimentar a su población allá. Luego, otro problema que tiene es la deuda pública. Es una deuda pública que crece y crece, porque al final China, a pesar de que tiene muchas empresas y que hay una economía de mercado bastante fuerte, todos los bancos son de propiedad del Estado, ¿no? Entonces, simplemente lo que han hecho es
crear algo así como lo que existía hace algunos años en el Perú, la banca de fomento. Hay una banca de fomento de la agricultura, una banca de fomento de la minería, una banca de fomento de la industria, una banca de fomento no sé, de hipotecaria, etcétera, etcétera. Pero todas son manejadas por el Estado chino. Y eso hace que a pesar de que se han presentado problemas serios en el tema de las hipotecas o de la venta de ciertos productos, el Estado ha apuntalado y no se cae, ¿no? Una cosa que me llamó la atención y que creo que es bien importante mencionar es una iniciativa que se llama Una Franja, una Ruta. ¿Qué cosa es? Es un proyecto de infraestructura y desarrollo económico que lo que busca es conectar Asia, Europa y América a través de rutas terrestres y marítimas. Entonces ya lo estamos viendo, o sea, hemos visto de que China acaba de lanzar un puente gigantesco de cerca de 70 kilómetros y lo han hecho en un tiempo récord, en menos de 3 años. Cuando estuve en Hong Kong, para poderte mover hacia una isla que está cerca, que se llama Macao, tenías que tomar un barco, un aliscafo se llama, un barco que va a una velocidad de 60 nudos, no sé, y llegabas en un par de horas. Ellos han hecho en 3 años un puente que une ahora Macao con Hong Kong y con la China continental y ha reducido estos tiempos de una forma totalmente dramática. Y, y no solamente lo vemos en el lado de la infraestructura propiamente dicha dentro de la China, sino también en todo aquello que de alguna manera obedece a los intereses chinos, que ya hemos visto las inversiones que se han hecho en Europa, en los Estados Unidos, no mucho. Básicamente ahí es un tema comercial en donde están tratando de competir de igual a igual con la industria americana. Yo creo que en este caso la industria americana tiene un desfase tecnológico bastante grande respecto a la China, porque los chinos han hecho y han sido presionados durante muchísimos años para producir cada vez más, mejor y más barato, cosa que no se puede hacer desde el principio en los Estados Unidos. Otra cosa que es importante es el nivel de inversiones que se están haciendo hoy. Es cierto, Estados Unidos, por ejemplo, tiene un producto Tesla, es un producto premium, es un producto caro. China ya sacó un producto similar, la marca es BYD, que no ataca el mercado americano, pero sí está atendiendo el mercado europeo. Uno va a Madrid, toma un taxi y va a encontrar de que de 10 carros eléctricos, probablemente 7 u 8 son carros chinos. ¿Por qué? Porque son más baratos, son más eficientes, tienen un mejor servicio y no tienen el problema que eventualmente presenta Tesla con la cadena de suministros. Shanghai, hace 20 años, 30 años, era un lugar en donde básicamente había sido la parte de la colonización francesa. Tenías una construcción muy antigua con cientos de años y una isla en el medio que tenía solamente un par de edificios. En 20 años esa isla se ha convertido en el eje económico de Shanghái y hoy por hoy, diría yo, es una de las ciudades más increíbles que puedas encontrar. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? Porque Shanghái es un puerto importante que ha sabido reinventarse con las necesidades propias no solamente de la China, sino de sus aliados estratégicos. En realidad hay mucho por hablar por la China. Voy a parar en este momento y voy a pasarle a Paulín. Sí, mira César, gracias Pedro. Exactamente, hay mucho que hablar. Vamos a sacar más episodios, pero yo quiero hacer acá unas preguntas, ¿no? Para poder, porque la exposición de los dos ha estado excelente. César, bueno, como siempre, él vive, ha ido, pero Pedro también creo, y la lectura nos da bastante conocimiento de China, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo es que Estados Unidos, siendo un país hegemónico, porque al hablar de China,
siempre miramos Estados Unidos. ¿Quién? ¿Estados Unidos o China? ¿China o Estados Unidos? Entonces, ¿cómo Estados Unidos, siendo en la actualidad la primera potencia, cómo no tiene el desarrollo tecnológico que tiene China, por ejemplo, ¿no? Y esto también lo he visto, yo no lo he vivido, lo ha vivido César, los famosos trenes, las famosas ciudades, las famosas urbes ordenadas, claro, algunas turizadas, pero a diferencia, por decir, de Nueva York, de, bueno, Boston, una ciudad antigua, esa diferencia, cómo China ha podido mejorar. Pedro, por favor, no sé si me puedes contestar esa pregunta. Bueno, no, en realidad no es sencilla la respuesta, ¿no? Pero vamos a tratar de, a partir de los hechos, llegar a una conclusión. De principio te diría de que la tecnología en los Estados Unidos es líder. O sea, no es que China supere a Estados Unidos en tecnología, no, de De ninguna acuerdo. manera. No, ¿No? no, de acuerdo. Lo, De lo- lo acuerdo. que pasa, lo que pasa es que, como el caso de César, que ha tenido la oportunidad de viajar y estar ahí inmerso dentro de las ciudades chinas, en donde tú mirabas a la derecha o a la izquierda, arriba y abajo, veías que la tecnología estaba ahí, ¿no? Y uno dice, ok, yo me voy pues a los Estados Unidos, a Nueva York, y yo miro a la derecha, a la izquierda, no encuentro lo mismo que en una ciudad principal china hay, ¿no? ¿Por qué la diferencia? Bueno, la principal razón es que los tipos de gobierno son distintos. En China es un gobierno autoritario. Ahí se Mm, hace lo que dice el líder. Ahí no hay dudas, ¿no? En Estados Unidos es un gobierno democrático. Y en el tema es, ¿quién hace las inversiones en China? Es el mismo gobierno. Acaba de mencionar César, ¿quién es el que maneja los principales bancos en China? ¿Acaso no es el Estado? Si el Estado es el que tiene el dinero y si el líder decide que esa tecnología que tienen ya en los laboratorios, en los estudios, se implemente y se ejecute como beneficio a la sociedad, él tiene el dinero, hágase. Eso no puede ocurrir en los Estados Unidos. El gobierno no le puede decir a una empresa y le puede exigir, decir, oye, tú que tienes la gran tecnología, hazte pues el tren. No, en Estados Unidos se ve por rentabilidad. Se ve, dice, ok, yo hago mi negocio, sí que yo tengo un beneficio. En China no necesariamente. Estamos viendo el tema de inmobiliario. ¿Por qué ese tema inmobiliario ha llegado a esa posición? No es en realidad porque ha habido una oferta y una demanda, sino por una presión. Y están saliendo de eso gracias a un financiamiento del gobierno que está inyectando dinero. Esa no es la misma situación. O sea, estamos partiendo de dos ambientes totalmente distintos, ¿no? En uno es autoritario, el otro es democrático. Dice, ¿cuál es el avance tecnológico? En mi opinión, Estados Unidos tiene un avance tecnológico mucho mayor mayor, sí, que de acuerdo. China. Lo que sucede es que ese avance tecnológico superior no lo ves transformado en la sociedad en su día a día. O sea, no es que salgas tú a la calle y ya ves vehículos manejados por sí solos, ¿no? Y ves robots, que ves en la casa que ya no tienes un ama de llaves, sino tienes un robot que te hace todos los servicios, que vas a los restaurantes y no ves mozos, sino que ves un robot que te está atendiendo, ¿no? Esa cosa la puedes ver en algunos restaurantes en China, sí, pero en Estados Unidos no. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En el gobierno democrático no vas a exigir tú a las empresas. Ellos decidirán en qué van a invertir y cómo. Para eso hay una libertad. Entonces, pero que la tecnología la tiene, sí la tiene. ¿De dónde han copiado los chinos? O sea, los estudios y todos los avances han sido de Estados Unidos. Lo que ha hecho China es muy inteligentemente, ¿para qué yo voy a comenzar de cero? Si yo puedo comenzar de lo que ellos ya han avanzado. Y por eso había una política estudiantil en China de enviar mucho personal que obviamente era calificado porque hacían un concurso dentro del mismo pueblo chino y los más hábiles son los que venían a estudiar no solamente a Estados Unidos, sino también a los países europeos. Y son ellos los que han llevado la tecnología. ¿Sobre qué? Sobre los laboratorios, sobre la investigación y todo lo que han invertido en desarrollo. Estados Unidos y los países europeos. Entonces, ellos han sido inteligentes en tomar eso. Esa es la razón.
pero no es que haya un desbalance. Yo no creo, sinceramente. Lo que tú ves es una aplicación, eso sí. En la aplicación de la tecnología, China tiene, digamos, la delantera, ¿no? Porque lo ha aplicado por ser el gobierno autoritario quien es el líder ha decidido que así sea. Eso es lo que sucede. Pero la Claro, tecnología está. Pedro, sin ánimo de polemizar, claro, la tecnología sí es de acuerdo. Estados Unidos son los pioneros, tiene la mayor cantidad de patentes y China se ha llevado y ha mejorado en algunas, y están en la lucha constante, permanente, ¿no? Sino, o sea, mi pregunta, mi reflexión iba a, por ejemplo, en Estados Unidos no ves el tipo de trenes que ves en China. En Estados Unidos no ves ciudades ordenadas, modernas que ves en China, o sí. ¿No? O sea, el tema de los trenes, vamos a hablar, ¿no? Obviamente que es lo más evidente. En China tienes trenes de última tecnología, velocidades que van más allá de los 200 kilómetros por hora, y en Estados Unidos todavía siguen con unos ferrocarriles que podríamos decir con una tecnología de hace 30 años, ¿Ya? ¿no? Habiendo la tecnología para hacerlo. Pero dime, ¿quién es el propietario de los rieles, de los sistemas de trenes en China y quién es el propietario de los trenes en Estados Unidos? Mm. O sea, la participación del sistema de comunicación en China probablemente es el mismo gobierno. En Estados Unidos no, son empresas. Si es un gobierno democrático, ¿cómo el presidente puede exigir a una empresa que invierta o no invierta? Si hasta ahora los trenes están circulando así y es rentable, entonces sigue haciéndolo. ¿Por qué abandonar una tecnología? ¿Por qué reemplazar y por qué invertir más y reducir mi margen pudiéndolo hacer con lo mismo? Pudiera ser una explicación, no digo que sea cierto, pero Sí, yo veo bueno, y digo, sí, es Pedro, rentable. claro, vamos a dejar este tema y el siguiente capítulo vamos a ver el tema tecnológico a detalle. Yo me despido, te dejo a ti las últimas palabras porque ya prácticamente está terminando nuestro tiempo de podcast. Gracias, amigos. Amigos, hasta la próxima. La verdad que este es un tema muy emocionante y conlleva muchos temas que en 40 minutos es imposible desarrollar. César, la despedida del caso. Amigos, realmente, repito, estoy muy contento de volverlos a ver. Esperamos pues, que podamos continuar ahora sí sin interrupciones y sin tantas feriados nuestro podcast de una manera más activa. Nos vemos la próxima vez.